Estamos en contacto con Javier López Fernández. Él es un eurodiputado del PSC y miembro de la Comisión de Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, que nos está escuchando. Él tuiteó el 6 de julio precisamente que no estaba de acuerdo con la medida y queremos preguntarle bien, de qué se trata, qué están pensando, porque ya existen reacciones al respecto, y además aclarar estas dudas. López Fernández, Laura Rocha lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. El placer es mío poder estar con vosotros, poder hablar del Parlamento Europeo y lo que pasó esta semana. Bueno, muchísimas gracias. Sí, porque, ¿sabe una cosa? Mucha gente por ahí puede pensar que lo que pasa en el Parlamento Europeo en Argentina, que encima tenemos un montón de crisis paralelas, podría no afectarnos. Sin embargo, es muy importante esto que ocurrió y, no necesariamente en términos positivos. Entonces queríamos un poquito que nos explicara, primero para no colaborar con la fake news de decir que es para cualquier inversión o para cualquier tipo de emprendimiento de este tipo de energías. Pero también creemos que esto puede ralentar un poco las acciones climáticas para que se alcancen los objetivos del Acuerdo de París. ¿Me puede contar un poquito, Javier? Sí, encantado de poderos explicar. Primero, ¿qué votamos? Votamos la taxonomía, que es una etiqueta oficial de calificación verde. ¿Por qué es importante esta taxonomía, esta etiqueta oficial? Porque luego la etiqueta oficial de verde permite dos cosas. Uno, para los fondos europeos que se han puesto en marcha después de la pandemia, el Fondo de Recuperación, que es un paquete de inversión muy fuerte, permite facilitar el acceso a esa financiación en inversiones verdes, porque una parte muy relevante de este Fondo de Recuperación Europeo que hemos puesto en marcha tiene que estar destinado a la energía verde y entonces esta calificación les facilita acceso a la financiación europea. Y luego porque es una etiqueta muy importante para los mercados financieros. Hoy buena parte de los inversores quieren invertir en bonos verdes y entonces esta etiqueta permite al sistema financiero canalizar inversiones e infraestructuras vinculadas a tanto la nuclear como el gas. Afecta más allá de Europa. De hecho, es una calificación europea, pero una de las fortalezas que tiene la Unión Europea es que muchas veces nuestra regulación acaba provocando un estándar internacional. Entonces, advertíamos que no solo tiene que ver con Europa, ¿no? A mí me parece un error la decisión tomada. Se perdió la votación por 50 votos en un parlamento grande de más de 700 diputados. Pero lo cierto es que muchas veces los estándares que nosotros hacemos en términos regulatorios se acaban exportando al resto del mundo y acaban marcando tendencia, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto, ¿no? ¿Por qué el Parlamento Europeo, una mayoría, a mi modo de ver, yo creo que de forma desacertada, califica de verde para facilitar la canalización de inversiones en estas energías, tanto la nuclear y el gas? Pues por dos razones. Una, porque hay varios países que están apostando por las energías nucleares, especialmente Francia, que ya tiene buena parte de su mix energético dependiendo de las energías nucleares. Lo hace también bajo la lógica de la autonomía, porque es una energía que no te provoca dependencias exteriores, pero que sí que tiene, a mi modo de ver, otros grandes riesgos que hay que evitar. Y luego, la guerra en Ucrania, aunque parezca increíble, ha acabado facilitando que muchos estados, y con ello también diputados, tengan la voluntad de crear infraestructuras de gas alternativas a las rusas, con lo que la canalización de inversiones... Yo le quería mencionar eso, Javier, ¿no? Porque, también, yo al principio dije, era un poco esperable porque, después de que también la Unión Europea anunció que iba a dejar de comprarle gas a Rusia, es evidente que igualmente tiene que comprarle gas u otro tipo de energía a otro lugar o generarla. Claro. Entonces, para eso, este etiquetado, por supuesto que sirve. El gran problema es que si se quiere usar el gas natural como puente de transición, es que no se define por cuánto tiempo, ¿no? O sea, no es que tiene un límite de tiempo para que se use, y en eso es como usted decía, o sea, no son solamente los mercados financieros, sino también, obviamente, los grandes lobbies, como los petroleros, exacto, que tiran y tiran de la soguita para ver hasta dónde pueden
seguir apostando a su negocio. Sí, y la lección más importante para la Unión Europea, para Europa de la guerra en Ucrania, debiera ser acelerar nuestra apuesta por las energías limpias y renovables. Porque las energías renovables no son buenas para el clima y para el medio ambiente, sino desde un punto de vista de la geopolítica, te permiten autonomía frente a gente de la que no quieres depender, ya sea Rusia, el Golfo o quien fuere, ¿no? Los grandes productores, que además suelen ser no democracias en el planeta. Así que yo creo que la apuesta por las energías renovables hoy tiene una dimensión climática, pero también tiene una dimensión geopolítica y democrática muy importante. La Unión Europea continúa su hoja de ruta para la descarbonización. De hecho, en energías renovables esperamos tener un objetivo del 40 o 45% para el año 2030, que es una pieza muy grande de todo nuestro mix energético. Pero es cierto que especialmente Alemania y los países del este van a querer invertir en infraestructuras de gas porque los tubos actuales de los que se está succionando gas de Rusia se quieren parar. Pero nuestra hoja de ruta también es clara y el Acuerdo de París es claro alrededor de esto. En el año 2050 deberíamos de ser climáticamente neutros y dejar nuestra adicción económica a las energías fósiles, ¿no? Ah, claro. Bueno, y ahí una pregunta, ¿no? Porque usted mencionaba antes los planes de descarbonización de Europa, además, incluso se anunció la semana anterior, se había anunciado también, por ejemplo, el límite para la fabricación de autos con motores a combustión interna. Y la otra cuestión, ¿no? Este plan, el Fit 55, que también va a entrar en vigencia. Ahora, en todo ese contexto, también entiendo que tanto un grupo de eurodiputados como algunos estados miembros van a ir para apelar la medida que acaba de aprobarse. ¿Esto es así? Nosotros vamos a continuar combatiéndola, digamos, esta idea. Ahora la última decisión la tiene el Consejo, que son los estados europeos, pero es probable que no haya mayoría y que la calificación se quede, probablemente mucho como producto del momento actual y de la voluntad de varios estados de tener infraestructuras de gas que no dependan de Rusia. Esa es, yo creo, lo que va a pasar. Pero el paquete verde, el Fit for 55, ¿no? En la hoja de ruta para reducir nuestras emisiones de efecto invernadero en un 55% para el 2030, continúa en pie. Eso es ley europea. Tenemos un paquete legislativo enorme, muy exigente, que transforma nuestra industria, nuestro transporte, nuestra movilidad, nuestra vivienda en términos de eficiencia energética y nuestras fuentes de energía, con una regulación muy clara para descarbonizarnos, y seremos el primer continente del mundo con una hoja de ruta clara para la descarbonización. Claro, bueno, o sea que entonces eso sigue firme. Yo había leído también que Luxemburgo, por ejemplo, y España estaban analizando ir por el lado del litigio climático. ¿Esto sabe si es así? Sí, nuestro gobierno, por ejemplo, el gobierno español, está muy comprometido en que esa calificación no se diera y se buscaran todas las vías posibles, ¿no? Yo creo que ha habido una coalición de algunos estados que querían continuar haciendo centrales nucleares. Es verdad que las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero, pero tienen otros riesgos, a mi modo de ver. Bueno, y además son muy costosas. Además son muy costosas y tardan muchos años, ¿no? Exacto. Digamos, a mí me parece una mala decisión estratégica ahora, no solo por razones climáticas, sino de financiación, costes, y también porque se tardan 10-15 años en hacer una central. O sea, yo creo que es evidente que la apuesta que se debería hacer es apostar todas las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, y en el caso, por ejemplo, de España, nosotros podríamos, por nuestra geografía, convertirnos en un gran hub energético en este sentido, ¿no? A ver, el gobierno español intentará usar todas las herramientas que estén a su alcance, pero la hoja de ruta para la descarbonización y el Pacto Verde va a continuar, y Europa espera liderarlo en el mundo. Yo creo que esto es una mala decisión, ¿no? Pero continuaremos discutiendo sobre el resto de nuestra legislación. Javier, la última, antes de despedirlo, y por supuesto agradecerle
tanta explicación y haber estado con nosotros. ¿Cómo ve en este contexto el camino hacia la cumbre de cambio climático en Egipto, en donde, bueno, claramente el país anfitrión también tiene intereses petroleros, y bueno, y encima el año que viene viene la cumbre en Emiratos Árabes Unidos, justamente los países que usted mencionaba y de los que no se querría depender, digamos? Sí, probablemente cosas de la política exterior y de las relaciones internacionales, ¿no? Yo espero poder ir a la próxima COP, después de la reunión, la última en Glasgow. Es muy relevante. Muy relevante porque hay dos grandes capítulos a discutir. Uno es que tenemos que ser capaces de hacer también adaptación, no solo mitigación del cambio climático, y está en la agenda para la próxima COP. Tenemos que ser capaces de prepararnos para el aumento de las temperaturas, que ya es una realidad. Las últimas 2 décadas en el planeta Tierra hemos tenido récords en términos históricos de temperatura. No solo minimizar el aumento de la temperatura, sino prepararnos para los efectos que provocan las migraciones, pobreza, mayor vulnerabilidad, y además tienen efectos muy desiguales en el planeta. Castiga especialmente a quien menos tiene. Así que eso es una de las cosas que se van a discutir en Egipto. Y luego financiación de carácter internacional, porque llevamos ya también varias COPs, varias reuniones de la sección de Naciones Unidas, ¿no?, que se dedica a desplegar los acuerdos de París, donde los países, especialmente los países occidentales, ¿no?, toman compromisos en términos de financiación y ayuda para la transición ecológica al sur global, y luego no acaban cumpliendo. Y creo que es uno de los grandes capítulos también a discutir, ¿no?, especialmente después de 2 años de pandemia, donde todo el mundo se ha visto sometido a mucho estrés fiscal, a muchas necesidades de carácter social, y hay problemas de acceso a la financiación en el mundo para muchos estados, y de gestión de la deuda. Sí, bueno, ni hablemos de deuda, ni de inflación, porque bueno, si hay algo que tenemos en este 2022 son los títulos periodísticos relacionados con esos temas, ¿no? Pero bueno, todo eso tenemos que evaluarlo también a la hora de ver cómo no ralenta o no hace más lenta la acción climática. Sin duda, ¿no? Sí, yo creo que lo que está pasando en el planeta debería de acelerar la acción climática. Los grandes acontecimientos de los últimos 3 años, por lo menos nuestra vivencia europea, obviamente la pandemia, que ha sido una vivencia que nos ha conectado e igualado a todos. La pandemia nos recuerda cuánto de vulnerables podemos ser de lo que viene de la naturaleza, ¿no? La pandemia viene a recordarnos cuánto algo que viene de la naturaleza puede ser tan disruptivo en nuestra forma de vida. Y la pandemia es solo una nota al pie de página al lado de lo que significaría el cambio climático con 4 o 5 grados de temperatura de aumento en la Tierra, que es lo que pasaría si no dejamos de depender de las energías fósiles. Y luego, los grandes conflictos internacionales que hacíamos referencia antes, especialmente la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, nos hace recordar, por lo menos a nosotros, que la energía también está detrás de la geopolítica, y que las dependencias de carácter internacional de algunos no son nada deseables. Así que no hay nada mejor que apostar por energía limpia, energía verde, climáticamente comprometida, para ser también autónomo en el mundo. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias nuevamente, Javier López Fernández. Y bueno, ahora que ya nos conocemos, o por lo menos vía telefónica, seguramente seguiremos conversando. Es un auténtico placer. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces era Javier López Fernández, eurodiputado del PSC y miembro de la Comisión de Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, quien nos explicaba el ABC de qué es lo que ocurrió esta semana con el etiquetado o el sello verde que la Unión Europea le ha puesto al gas natural y a la energía nuclear. Bueno, cómo nos afecta, cómo afecta también a los mercados financieros, y cómo esto puede afectar también en las futuras acciones climáticas, y obviamente también, por supuesto, en el lobby de las empresas petroleras que intentan que su actividad dure un poquito más y un poquito más y un poquito más. Si no lo